Son las 6:25 de la mañana. En esa instalación del Congreso, del nuevo legislativo, que es el que va a acompañar al presidente Duque en este año, quedó pues también al descubierto una división muy profunda adentro de la oposición. ¿Qué fue lo que pasó, Mabel, con la Colombia Humana, que apoyó la candidatura del gobierno a la presidencia del Congreso, que es la del conservador Juan Diego Gómez, con un pacto, parecía un pacto como telón de fondo, y es que le apoyaran a Gustavo Bolívar como vicepresidente de la corporación, cosa que al final no pasó? Pues es un rollo, Vanessa, vamos a explicarle a los oyentes. Para presidencia, como usted dice, de Senado, Colombia Humana vota por el candidato conservador Juan Diego Gómez, esto lo hace con un acuerdo de uribismo conservadores, no vota por Antonio Sanguino, que es el candidato de la oposición, de los verdes. Se da entonces la votación para la segunda vicepresidencia. El candidato de oposición es Gustavo Bolívar, pero pierde. Allí está la jugadita que dice la Colombia Humana le hicieron bajo unos acuerdos que ya se habían planteado. Los senadores del Partido Verde votan por Bolívar, Centro Democrático y conservadores traicionan a Bolívar y votan en blanco. Y la plenaria del Senado niega el nombramiento del congresista Bolívar por mayoría en democracia. Se da una segunda votación de esa segunda vicepresidenta. Se abre para la oposición. Se debe postular un nuevo candidato. Colombia Humana dice que no, acuden a la dignidad, no postulan a nadie, y allí llegan los verdes y postulan a Iván Name, que llega a la segunda vicepresidencia. Un rollazo, Vanessa, específicamente porque supuestamente los verdes y la Colombia Humana son la oposición, deberían trabajar de la mano, pero ayer también vimos que eso no viene pasando y que hay sendas diferencias. Senador Gustavo Bolívar, gracias por estar aquí con nosotros en 6 AM Hoy por Hoy. Sí, buenos días. Buenos días a todos, los integrantes de la mesa y a los oyentes. Hubo de todo. Les hago un poquito, el recuento un poquito más detallado. En 2018, cuando se posesiona todo el nuevo Congreso, se hacen unos acuerdos. Siempre me dicen los que llevan ahí 20 o 30 años que se hace esto. Y en ese acuerdo, la oposición tiene derecho, en virtud del estatuto de la oposición, a un cargo que es la segunda vicepresidencia. O sea, eso es un puesto para las minorías. Es sí o sí para nosotros, nadie más. Y también dice el estatuto de la oposición que tienen que alternarse los partidos para tener esa posición en los 4 años. Entonces, le corresponde al Partido Verde en el primer año, al Polo Democrático en el segundo, a nosotros de la coalición de decentes en el tercero, pero yo hago un cambio con Sandra de Comunes, porque ya me habían advertido que si los dejábamos de último, le hacían lo mismo que iban a hacer a nosotros. El uribismo dijo, nunca vamos a permitir que un miembro de la exguerrilla de las FARC esté dirigiéndonos allá en la mesa directiva. Y le iban a hacer esto que me hicieron a mí. Entonces le dije, Sandra, métase aquí de una, para que no les hagan conejo con ese cargo, y yo me quedo para el final, no tengo problema, yo lo hago de último. Y eso fue lo que hicimos el año pasado. Entonces este año me tocaba a mí, soy el candidato de los movimientos alternativos. Llega la votación, ya nos habían advertido varios periodistas del Senado y otras personas, incluso un amigo mío del Centro Democrático me dijo, Bolívar, nosotros vamos a votar en blanco, porque esa es la orden. Le dije, bueno, está bien, pues no les voy a pedir voto a ustedes porque pues obviamente todos los 3 años he estado denunciando las cosas que suceden al interior de ese partido o con miembros de ese partido. Se produce la votación, gana el voto en blanco, nosotros sacamos 32 votos, ellos 60 y algo, no olvides si 62 o 63. Y entonces el estatuto, ¿qué dice? Tienen que abrir una nueva votación con otro candidato. Nos reunimos, pedimos un receso y el movimiento en pleno decide que no vamos a postular a nadie más, que preferimos dejar la vacancia, porque el uribismo no nos puede imponer el candidato si eso es una plaza nuestra. Entonces, dejémoslo así, porque no podemos decirle al Centro Democrático, oiga, ¿qué candidato de nosotros les gusta? Porque eso no les corresponde a ellos. Entonces, cuando no salimos, escuchamos para nuestra sorpresa que el Partido Verde postula a Iván Name. A mí ya me lo habían dicho. Un periodista también me dijo, me causa mucha curiosidad que a nosotros nos pasan las hojas de vida, las fotos, los videos de todos los que ya van a quedar, porque eso ya se sabe hace mucho tiempo, pero nos están pasando la idea del Name. Entonces yo le cuento eso a mi jefe de debate, que fue Alexander López, porque pues a mí la verdad
yo no soy político, a mí me da mucha pena ir a pedir votos. Aquí pueden llamar a los 100 senadores a ver si yo me paré a alguna curula a decir, oiga, vote por mí, yo no soy capaz. Y entonces Alejandra asumió eso y fue y les dijo a varios, y entre ellos a Name. Name vino personalmente mirándome a los ojos a decirme, Bolívar, quiero decirte que yo no soy candidato de nada, yo voy a votar por ti, es mentira lo que están diciendo, tal cosa. Le dije, bueno, muchas gracias, Iván, no más. Cuando nos salimos, postulan a Iván Name, y ahí sí vota el Partido Conservador. Ellos que están diciendo que nosotros hicimos acuerdo con el Partido Conservador, nosotros no recibimos un voto del Partido Conservador, pero el Partido Conservador y Centro Democrático sí votó en pleno por Iván Name del Partido Verde. Entonces la jugadita ya estaba preestablecida de días atrás, y ya eso se sabía lo que iba a pasar. Yo incluso yo no hice prensa con eso, ni llamé a nadie a decirle que iba a ser vicepresidente, porque sabía que no lo íbamos a lograr. Y esa es la historia más o menos así a grosso modo. Una cosa que no entiendo. ¿Cómo así que la Colombia Humana, que es tan enfática en ser la fuerza alternativa del uribismo, vote para que el candidato del uribismo, Juan Diego Gómez, sea presidente del Senado, a cambio de que usted sea primer vicepresidente? ¿Cómo es eso? Ahí hay una tergiversación, Vanessa, porque nosotros lo que se hace es que se hacen unas planchas siempre cuando hay varios candidatos. Pero ni había 2 candidatos para la presidencia, ni había 2 candidatos para la vicepresidencia, ni había más candidatos para la segunda vicepresidencia. Entonces el presidente propone que hagamos una sola plancha. Pues si hay un candidato único, hagamos una sola plancha y salimos de esto. Nosotros dijimos que sí. Eso fue, bro. ¿Dónde están los votos del Partido Conservador en nuestro acuerdo con ella? Como es una cosa protocolaria, bueno, era una cosa protocolaria hasta ayer, pues sencillamente se ponen los 3 votos de los únicos, candidatos únicos, y se meten en la urna. Ya la gente. Dato curioso, nunca habían hecho papeletas de voto en blanco. Yo llevo ahí 3 años, otras personas que llevan 20 meses, jamás había habido papeletas de voto en blanco. Y ellos muy juiciosos nos pasan las 3 papeletas de los 3 candidatos únicos y la del voto en blanco. Y ahí fue cuando le dije a mis compañeros, ¿ustedes por qué creen que están haciendo esta papeleta de voto en blanco? Están promoviendo eso. Y se depositaron, pero ahí no hubo ni acuerdo ni nada, simplemente una plancha única, porque pues ese es el protocolo, no es más, no eran acuerdos, ni nos sentamos a negociar nada, pues tanto que ni siquiera votaron por nosotros. Pero, senador, es que hay algo que tal vez la tergiversación viene porque en efecto creo que no se entiende bien por qué no quisieron votar por Antonio Sanguino, que por supuesto está mucho más cerca a la posición política en muchos aspectos de ustedes que un candidato como Juan Diego Gómez. Por eso es que creo que la gente interpretó, y porque además se dijo también que había un acuerdo, solamente que los del Centro Democrático fueron más vivos que ustedes y ellos el acuerdo no lo respetaron y ustedes en cambio sí. Bueno, es que en la política también tiene que tener un poquito de ética. No un poquito, no, mucha ética. Y parte de esa ética es cumplir acuerdos. Digamos, eso es una cosa que para la mesa directiva nunca se discute. Es una cosa que es, digamos, no se tiene que ni ir a mendigar, ni ir a negociar nada, sino que es un acuerdo que se hace cada 4 años, y ese fue el acuerdo que se hizo. Primera vez que se rompe, me dicen que en décadas. Y entonces ahí sí no hay nada que hacer. Pero yo le respondo la pregunta con que no sea yo quien la responda. Si me permiten, les leo ya unos tweets rapidito, que ahí ilustra exactamente lo que pasó. Y no son ni de la Colombia Humana, ni míos, ni nada. Son nada menos que de Jorge Eduardo Londoño, que es vocero del Partido Verde, que dice el senador Londoño al momento de que sucedió esto. Dice: el día de hoy me aparté de la decisión mayoritaria de la bancada de mi partido en el Senado y me retiré de la sesión. El estatuto de la oposición debe respetarse. Y es claro en establecer que el Partido Verde no podía ocupar nuevamente la segunda vicepresidencia sin el consenso. Pero hay uno también tan importante, que es de Iván Marulanda, candidato presidencial del Partido Verde. Dice: ¿por qué me aparto de la decisión de elegir a NAM? Dice: el veto a Bolívar no es expresión democrática. Dado este hecho, le correspondía postular otro candidato, no al Partido Verde. Es la norma y el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo. Inti Esprilla dice, lo voy a resumir: 3 partidos no podían postular candidato a la vicepresidencia tras lo que hicieron a Gustavo Bolívar. Polo, Verde y Comunes. Decidieron hacerle un sector de senadores verdes liderados por Angélica Lozano y Antonio Sanguino, y esa vicepresidencia es indigna. Lo dicen ellos, no yo, ni nadie más. Incluso la candidatura de
¿cómo se llama?, de Sanguino, no estaba contemplada nunca. La sacaron faltando un minuto porque ellos sabían que era parte de la jugada. Postulamos a Sanguino, como ellos no votan porque ya teníamos la plancha única, entonces nosotros después salimos y lo postulamos a Iván Name. Eso es una jugadita premeditada, es una jugada de laboratorio, como decimos en el fútbol. Eso ya estaba premeditado, porque nunca se habló de Sanguino candidato, ni ayer, ni antier, ni hace un año, ni nunca, ni en la mañana, ni en la tarde. Cuando se presenta la votación, dicen, tenemos un candidato, aparece Angélica faltando un minuto y levantan la mano y dicen, vamos a postular. Nosotros decimos, pero ¿cómo así? Pero si la plancha es única, pues nos ponen en aprietos. ¿Qué pasó? Y esa era parte para justificar lo que hicieron, era decir, teníamos un candidato y ustedes no lo apoyaron, entonces nosotros hacemos esto. ¿Quién hizo esa jugadita? ¿Quién la lideró? Yo creo que fueron ellos dos, Angélica y Sanguino, porque los demás miembros del partido, acabo de leer los tweets, incluso Caterine Miranda, Diego, muchos del Partido Verde se indignaron con lo que pasó y se retiraron. Entonces, si ellos son los dos interesados, Angélica lo postula de la nada, porque lo dijo el mismo Inti Asprilla. Lo voy a resumir, lo dice en un tuit, lo pueden leer. Esa candidatura de Sanguino nunca se discutió entre el Partido Verde ni con las bancadas alternativas. Lo dice él en otro tuit. ¿Qué ha dicho Angélica Lozano sobre esto, Carolina? Vanessa, la senadora Angélica Lozano dijo que la votación a mesa directiva es uninominal y no en plancha, como también nos lo acaba de reiterar el senador Gustavo Bolívar. Y frente a la candidatura de Antonio Sanguino, dice, hace un mes anunciamos que es inaceptable para el Verde votar por Juan Diego. Falso que a última hora nos inventamos a Sanguino. Y recuerda que cuando eligieron a Ernesto Macías y a Char también sacaron un candidato, así ellos supieran que iban a perder. A mí, ¿sabe qué es lo que me da mucha inquietud, senador? Dice uno, la Colombia humana, pues sin duda está tratando de tener un gobierno el año entrante. Tiene un favoritismo en las urnas innegable. Pero fíjese, por ejemplo, que para poder hacer la réplica del presidente no pudieron ponerse de acuerdo y terminaron dividiéndose el tiempo entre María José Pizarro, Catatumbo y Sanguino, porque no pudieron elegir a uno solo que hiciera la réplica del presidente. No fueron capaces de lograr acuerdos mínimos, ni siquiera con otros partidos de la oposición, para elegir a un vicepresidente del Senado. ¿Cómo van a gobernar o cómo pretenden gobernar enfrentándose todos si no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera con los que se supone que piensan similar? Bueno, tienes razón en eso. Lo que pasa es que nosotros estamos elaborando un programa que se viene configurando desde la elección de 2018, que tiene unos inamovibles. Por ejemplo, reformar la Ley 100. El Partido Verde es financiado por empresas o corporaciones que tienen interés en la Ley 100, las aseguradoras, etcétera. Ahí nace una discordia, digamos, más de corporatocracia que de otra cosa, y es en la financiación de las campañas. Nosotros hemos dicho, si queremos hacer el cambio de este país, si queremos ser independientes para gobernar, no podemos dejarnos poner la agenda ni legislativa ni presidencial por las grandes corporaciones. Porque de ahí es donde viene todo lo que ha pasado en este país, el lobby para las exenciones tributarias, el lobby para pagar menos impuestos y tal. Y bueno, eso es un cuento de otro tema. Sí. Doctor Bolívar, pero ustedes se dicen independientes para gobernar, ¿y qué clase de oposición política vota por los conservadores Juan Diego Gómez con alianzas con el Centro Democrático si ustedes aparentemente o supuestamente son la oposición? ¿Para qué existen entonces las votaciones para este cargo si ustedes ya con antelación llegan a acuerdos? Esa independencia como que no se entiende. Ese acuerdo no se hizo ayer, Vanessa. Ese acuerdo se hizo hace 3 años y todos los partidos lo respetan. Ese acuerdo no es de ayer. Yo nunca votaría por ese señor, por ejemplo, a nada. Parece un señor oscuro que tiene unos problemas de robo de tierras por allá en Antioquia, y yo jamás votaría por él. Pero hay un acuerdo que se hizo hace 3 años. Y como le digo, a la política hay que meterle ética y es cumplir los acuerdos. El acuerdo es, le toca la presidencia a él. ¿Quién lo escogió? Pues los partidos mayoritarios los escogieron a él, no nosotros. Le toca a María la vicepresidencia y a mí. Eso fue un acuerdo nomás. Nosotros votamos por el acuerdo. Y eso se ha respetado siempre. Eso aquí nadie está votando por ese señor. Jamás lo haríamos. Pregúntenle, si quieren llamarlo, si yo me acerqué
a decirle, ay, vote por mí, que yo voto por ti. Nunca, ni siquiera le he cruzado una palabra con el señor, ni le he tocado la mano en la vida. Eso es mentira. Eso es un acuerdo que se hizo hace 3 años y ayer llegamos a protocolizarla, nada más. Eso fue lo que pasó. Entonces ellos, porque saben que están muy caídos, yo creo que ayer el Partido Verde perdió su personalidad jurídica, porque no tienen a Mocus, no tienen a Claudia, que son los grandes electores. Angélica Lozano está muy caída con los movimientos alternativos y su votación sale de allí. Yo no creo que la derecha, donde ella se ha ido alienando, le vaya a poner un solo voto. Y el único gran elector que les queda ahí es Cynthia Aspirilla. Y si ellos no hacen alianza, yo sinceramente pienso que no tienen la fuerza para sacar el umbral, porque es un partido que se ha ido en contra de sus propios principios, de los principios que lo crearon. Antana Mocus no hubiera hecho esto de anoche, se los aseguro. Es lo primero que hubiera dicho, es no, nosotros ya estuvimos ahí, vamos a respetar la decisión mayoritaria, que es dejar vacante la Senador, ¿usted cree que segunda vicepresidencia? Antanas Mocus hubiera votado por Juan Diego Gómez para garantizarse su puesto en la segunda vicepresidencia del Congreso? ¿Usted cree que eso había pasado? Yo no puedo decir eso porque no sé Antana Mocus. Estoy diciendo, había unos acuerdos y se vota por los acuerdos. Yo creo, yo no me acuerdo, pero en el pasado yo voté, yo creo que por las planchas donde estaban incluidos miembros del Centro Democrático. Y ustedes ya saben quién es el número uno antiuribista de este país. Pues eso lo que deja al descubierto es un montón de interrogantes en torno a la política, ¿no? A la coherencia de la política, porque realmente unos acuerdos para elegir que la oposición no logra ponerse, pues ir en la misma línea de lo que se supone que es la oposición, escoger al otro del otro partido para la presidencia, todo eso la verdad que queda uno como con un sinsabor y con muchas inquietudes, senador. Ya está Angélica Lozano en línea, vamos con ella. Gracias por estar con nosotros y un saludo. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, ya hay que estar adentro para entender eso. Yo también al llegar al Senado preguntaba estas mismas cosas, me decían, es así. Bueno, y ahí ha pasado. Lo que pasó, muchas gracias por la entrevista. Claro que sí, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cuál es la percepción que a usted le da? Porque uno lo que queda aquí es con muchos interrogantes, sobre todo por la ética de la que estamos hablando, ¿no? Y de la posibilidad del voto canjeado, de mande esto, yo pongo esto, usted quita lo otro. Pues no pude escuchar todo lo de Bolívar, solo un pedacito, pero vamos a hacer memoria. Y como viva Google, todos pueden ir buscando el video y lo que pasó. Año 2018. Postulan a Ernesto Macías a la presidencia. ¿Quién? El Centro Democrático, Conservador, todos ellos. ¿Qué hacemos nosotros los verdes? Postulamos a un candidato que va a perder, pero que es nuestro voto digno. Antanas Mocus. Verifiquen la votación. Nosotros los verdes no votamos por Macías, no votamos por Char. El año pasado, cuando eligieron a Char, postulamos a Iván Marulanda. Y ayer postulamos a Sanguino. Las 3 veces sabíamos que íbamos a perder. Nunca hicimos parte de ningún acuerdo de mayorías. La única vez que sí votamos por el presidente en consenso fue por Lidio, el liberal, en mi segundo año. Pero nosotros ni Matías, ni Macías, ni Char, ni Juan Diego. Nosotros lo anunciamos hace un mes. Resulta que Juan Diego era el presidente de la Comisión Segunda y hundió a Escazú, engavetó a Escazú, dilató y armó muchas cosas para hundir a Escazú. Entonces nosotros desde hace un mes advertimos, no vamos a votar por él porque es igual que Char, engaveta, etcétera. ¿Qué pasó ayer? Perdimos cuando yo le pasé el papelito, porque ¿qué pasa? La Secretaría prepara los tarjetones. Primero, no existe la plancha. La plancha es un solo voto por los 3, eso no existe. Cada vez toca ir y votar uno por uno. Primero presidente, al rato primer vice, al rato segundo vice. No existe la plancha. Por eso nosotros nunca hemos votado ni por Macías ni por Char y ayer tampoco por Juan Diego. Dijo Gustavo Bolívar aquí hace un momento, dijo Gustavo Bolívar que usted estaba detrás de la jugadita. ¿Es cierto? Hágame el favor. Mire, Colombia Humana me tiene una estrategia de hostigamiento, difamación y persecución desde hace 2 años. Desde hace 2 años inventan toda clase de barbaridades sobre mí y los inventa Colombia Humana y hacen montajes y difamación paga y fake news. Ayer votamos por Sanguino, 7 voticos, humildes, perdimos, no nos importa, nosotros votamos es
una posición política donde no podemos votar por el señor Juan Diego, que tiene todos los cuestionamientos sobre tierras y que hundió Escazú. ¿Qué pasó? Cuando yo le llevé el papelito del voto, porque me tocó hacerlos a mí, porque los que están impresos son los que llevan los mayoritarios. Llevaban por Juan Diego, por Maritza y por Bolívar y en blanco. Nosotros hicimos los de Sanguino. Yo se lo entregué en la mano a cada uno de los senadores de las FARC, de Colombia Humana, a Petro, al Polo. Los 4 senadores del Polo me dijeron: Angélica, no podemos votar por Sanguino. Los 4 juntos, en un corrillo, los 4. Porque tenemos un acuerdo para votar por Juan Diego que nos da garantías para votar por Bolívar. Yo dije, bueno. Y como los papelitos los había hecho yo a mano, no tenía muchos hechos, pero le dije, ay, me los devuelven, porfa, que me hacen falta para allí. Y me los devolvieron y me fui. ¿Qué pasa? Que luego votamos por Gustavo Bolívar. Y perdimos. Nosotros los verdes votamos por Bolívar a la vicepresidencia. Sacamos 32 votos. Perdimos. Lo que sigue es que ellos postulen a otra persona. Nosotros los verdes creíamos que iban a postular a Feliciano Valencia y obviamente habríamos votado. Pero ellos deciden que no postulan a nadie y se salen del salón. Entonces el verde decide postular a otro miembro de la oposición, porque si no, le cede el turno ya es a Cambio Radical y a los liberales, que son entre comillas independientes. Todos sabemos que son del gobierno pero figuran oficialmente como independientes. El verde fue firme y leal siempre. Ni votamos por Macías, ni por Char, ni por Juan Diego. Votamos por Bolívar. Pero si nos derrotan, votamos por él, sin ningún acuerdo tramoyero, ni que las mayorías. Ellos son los que hicieron acuerdo con los conservadores. Y aquí hay otro punto anterior. El estatuto de oposición que se empezó a aplicar en el 19 dice que la réplica al presidente la hará alguien de la oposición por consenso, que se decida por consenso, y si no hay consenso, por proporcionalidad, tiempo proporcional. Ustedes se dieron cuenta que ayer pasó algo muy distinto. No, es que no se pudieron poner de acuerdo ni siquiera para eso. Terminó lo que le pregunté a Bolívar hace un momento. María José Pizarro echando un poquito de discurso, el otro poquitico por parte de Catatumbo y el resto por Antonio Sanguino, porque no pudieron ponerse de acuerdo para escoger una sola persona con el estatuto de la oposición que le hiciera la réplica al discurso del presidente. Me tengo que ir al break, senadora, a la pauta. Queríamos escuchar su opinión y al regreso vamos a comentar aquí en la mesa todo esto, que son indudablemente temas muy importantes para el país. Gracias por estar en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Un saludo. Quisiera explicar lo de la intervención, lo de la réplica, Vanessa. Es medio minuto. 30 segundos porque me cuelgo. En el 2019 el discurso lo hizo el Polo completo. En el 20 Aida Bella de Colombia Humana Decentes. En el 21 le tocaba al Verde, que somos la bancada más grande de oposición. Pero ellos decidieron que no podía hablar el Verde solo, y por eso se metieron Pizarro y Catatumbo y no permitieron que el Verde ejerciera su turno. Entonces ellos cambian las reglas de juego. Uno vota por Bolívar, perdemos y salimos a deberle. Maduren. Tenían que haber postulado a Feliciano tras la derrota y habríamos votado felices por el senador del Maíz, pero ellos dicen que no importaba el resultado, tenía que ser Bolívar. No podemos cambiar las reglas si perdimos con el voto en blanco. Nosotros votamos por él. En cambio ellos le quitan el tiempo al Verde, no votan por Sanguino, hacen acuerdos con los uribistas y luego le salimos a deber. Gracias, senadora.